Vamos a iniciar la actividad en este stand que está abriendo la feria más importante de caballo de pura raza española de España y del mundo, que es SICAP, este Salón Internacional de Caballo de Pura Raza, pero en Córdoba, que es el origen precisamente de nuestro caballo, el caballo español. Lo hacemos en este stand que se ha montado gracias a la colaboración entre los ganaderos cordobeses y el ayuntamiento y todo lo que tiene que ver con el turismo, el INTUR, Instituto Municipal de Turismo de Córdoba, con una mesa redonda en la que vamos a hablar precisamente de eso, del origen del caballo de pura raza española vinculado con Córdoba. Conmigo tengo a gente importante, gente que sabe del mundo del caballo. Vamos a empezar presentando a la señora, que para eso es la señora, que es doña Lucía Millás, que es experta investigadora, experta en paleoescritura, una auténtica eminencia en todo lo que tiene que ver con caballo de pura raza, porque es la persona, sin lugar a dudas, que más sabe sobre este caballo y la que situó geográficamente el caballo de pura raza. Solamente te voy a decir buenas tardes, Lucía, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, Inma, muy bien, encantada de poder participar en esta charla. Y además tenemos a otro maestro en todas estas lides, que es Ángel Ruiz Gálvez, que es un historiador, es profesor de universidad e investigador del mundo del caballo. Ángel, ¿cómo estás? Estupendo, encantado de estar aquí con vosotros para charlar un ratito de historia del caballo. Y con nosotros, pues alguien que sabe lo que es un caballo de pura raza española, ni más ni menos, pues porque es lo que tiene entre manos. Es un ganadero, Rafael Eraso Luca de Tena, responsable de la yeguada Torre Hermosa. Don Rafael, ¿cómo está usted? Estupendamente, muy agradecido por la invitación. Encantados de tenerle. Bueno, nos vamos a tener que arreglar con un solo micrófono, vamos a ir pasándonoslo y vamos a empezar por los orígenes del caballo de pura raza en Córdoba. Tú de eso sabes mucho, Ángel, de cómo se gesta, de cómo los ganaderos cordobeses trabajan a favor de esta raza. ¿Cuáles son esos orígenes? Cuéntame. Bueno, está claro que el caballo forma parte del ADN de Córdoba y por justicia histórica, Córdoba, sin duda alguna, la investigación ha puesto de manifiesto que es el origen del caballo español. En su enorme patrimonio hay numerosos elementos que señalan hacia ese origen del caballo español, como no puede ser de otra manera, las fastuosas caballerizas reales fundadas por Felipe II, donde se llevó a cabo la creación de la raza, cuestión en la que Lucía nos podrá iluminar mejor. Pero además hay otros muchos elementos, ¿no? Hay muchos aspectos que ponen de manifiesto la gran tradición ecuestre que tiene Córdoba de siglos. Elementos como la tratadística ecuestre que se generó en Córdoba con importantísimos autores que escribieron de cómo se hacían los buenos caballos, cómo se debían de montar los buenos caballos y las distintas prácticas ecuestres que se han llevado a cabo a lo largo de la historia. La historia del caballo también está presente en el propio urbanismo de la ciudad, ¿no? Qué duda cabe que esa magnífica plaza de la Corredera, donde acudían todos los buenos jinetes cordobeses en los momentos de esparcimiento y en las celebraciones a lo largo de todo el año, para mostrar su destreza, mostrar sus habilidades en el manejo del caballo, que tenía sus manifestaciones más importantes en el toreo a caballo y en los llamados juegos de cañas, ¿no? En los que los caballeros cordobeses se enfrentaban emulando las antiguas justas medievales. Pero hay muchísimo más. Desde muy pronto se detectan ganaderos que se preocupan muchísimo por llevar a cabo una cuidada selección de los mejores ejemplares para así llevar a cabo una mejora continua de la raza. Y es quizá uno de los hechos que hace que Felipe II se fije en Córdoba. Córdoba tiene muchas ventajas para ubicar la Real Caballeriza en la misma, su posición geográfica, sus polivalentes dehesas que rodean toda la ciudad. Pero hay un elemento que ya estaba ahí, y ese elemento era
el conocimiento de las características que tenía que tener un buen caballo en aquellos momentos, pues para el ejercicio de la guerra y las prácticas ecuestres propias de los caballeros de la ciudad. Evidentemente atesorado a través de la práctica, de la experiencia de muchos años, y yo siempre insisto, y creo que hay que destacarlo mucho, que este conocimiento que se concentra en Córdoba, en los criadores cordobeses, es uno de los hechos que le hacen pensar a Felipe II: vamos a poner la caballeriza en Córdoba porque allí se saben hacer buenos caballos, y ya había buenos caballos. O sea que él dice: yo quiero el caballo más bonito del mundo, el que sea el símbolo de este imperio en el que no se pone el sol, pero no elige el sitio por casualidad. Yo ya voy con unos maestros que ya saben cómo se trata todo el tema ecuestre y que ya tienen una tradición y una cultura, Lucía. Sí, efectivamente. No te olvides que Córdoba fue la capital de la Bética. En época romana ya empiezan a seleccionar, ya tienen las ganaderías, ahí ya empiezan tratados de época romana, donde ya te dicen cómo debían de empezar a seleccionar esos caballos que van a llamarles caballos de aldaba, que el señor tenía la cuadra al lado de su cabecera de su cama, y porque tenía que oír si el caballo estaba bregando, y se levantaba corriendo, era el señor de la villa, ¿no? Y entonces hay un cuidado especial para ese tipo de caballo, que no es el caballo de campo normal, no, este era un caballo muy cuidado, que se va a utilizar para los paseos, para los desfiles. Ese es el caballo que cuando van a ir a Roma. Claro, se empieza a seleccionar en esa época. Y entonces esa tradición de esa selección va a seguir, de hecho no desaparece. Van a venir los sucesivos invasores, ¿no? Va a venir luego el Islam, va a venir, o sea, y van a ser los mismos perros con distintos collares, pero aquí no se movió nada. Quiero decir que toda la ganadería que había anterior pasa al siguiente, vamos, aquí no se pierde. Incluso Córdoba la Vieja, cuando eso lo sabe Ángel, ¿no? Cuando los repartimientos, eso era una propiedad que era del rey musulmán, y pasa a Fernando III el Santo. Vamos, quiero decir que lo mismo, o sea, te digo, los mismos perros con distintos collares. O sea, que estaba claro, ¿no? Y sobre todo lo que tú dices, hay un interés, ya tiene la ciudad o la gente, la nobleza, tiene un conocimiento que se va a aumentar con la traducción. En esa época se van a empezar a traducir los tratados que eran griegos y romanos. Y entonces toda esa cultura, don Diego de Haro, es que hay que meterse dentro de sus zapatos y hay que comprender qué gusto tiene él en ese momento. Está conociendo ese tipo de caballo, pero es que además estamos en pleno barroco. Y entonces, ¿cuál es el gusto del barroco? Es que esos pechos, es que nada más que hay que ver el pecho del caballo, la grupa del caballo, la cola del caballo, las crines, esa mirada. Entonces, cuando tú miras un caballo de eso, te quedas embobado. O sea, no es un caballo que te pasa, un animal que te pasa por delante, no, te impacta, ¿no? Entonces, yo creo que... De todo esto tenemos documentación, Lucía. Evidentemente. Más que de sobra. Más que de sobra, sí. Felipe II decide crear lo que ha dicho Ángel, crear ahí las caballerizas, y bueno, por esa base... Y se conserva todo perfectamente, porque además Felipe II tiene una administración que obliga a escribir todo. Aquí no se mueve un papel ni se mueve un duro si no es todo justificado, ¿no? Y tenemos la gran suerte que se conserva todo. Entonces es una fuente inagotable de información para seguir toda la trayectoria de los caballos, ¿no? Ahora vamos a volver sobre eso, pero claro, un ganadero que se dedica a criar pura raza español, que hoy en día es casi un oficio romántico, ¿sabe toda esa responsabilidad que tiene a sus espaldas, esa responsabilidad histórica? Sí, yo creo que es muy importante un tema que se ha tocado aquí, que es por qué el rey más importante del Renacimiento, sin ningún tipo de duda, que es Felipe II, que podía haber establecido... Felipe II es un rey del Renacimiento que
como todo el Renacimiento, lo que busca es lo clásico. Él yo creo que es un enamorado del caballo que ha visto pues en la escultura romana, en los frisos del Partenón de Atenas, en los caballos de San Marcos en Venecia. Es el caballo clásico, el caballo bello. Y él quiere criar caballos de esos. Esos caballos se habrían criado desde siempre, como dice Lucía, pero él quiere tener una yeguada propia para criar ese caballo clásico. Y él podía haber puesto la yeguada donde hubiese querido del mundo. Pues tenía para haber puesto en la Toscana o en los Países Bajos, o por qué no, cerca de donde él vivía, en las laderas del Guadarrama, que son una preciosidad, con unos pastos, que ahí están las terneras de Ávila, para decirlo. Podía haberlo puesto, y se va a Córdoba. ¿Y por qué se va a Córdoba? Pues porque, como aquí se ha dicho, Córdoba es que lleva 1000 años de ciudad muy importante. Ha sido la capital, como decía Lucía, de la Roma, de la Hispania ulterior. Después ha sido la capital del califato. Después ha sido una importantísima ciudad visigoda. Y él sabe que donde puede conseguir que le produzcan el caballo que él quiere, donde está el capital humano capaz de conseguirlo, es en Córdoba. Y hay algo más. Él sabe eso porque además el criador de caballos que suministra a Carlos V y del cual está orgulloso Carlos V es don Pedro de Mejía, que era el señor de Santa Eufemia, propietario desde Pozoblanco hasta Fuente Ovejuna, donde por cierto se siguen criando magníficos caballos y es magnífica yeguada. Entonces, o sea, Felipe II se viene a Córdoba porque es donde existe la gente capaz de criar caballos. Y los burgos, además, en eso tienen pocas dudas. Oiga, ¿dónde se hacen buenos tapices? En Bélgica, pues me voy a Bélgica a comprarlos. ¿Dónde Tiziano? Pues me voy a por Tiziano, a donde esté el buen capital humano. Y Felipe II se viene a Córdoba porque es donde hay buenos criadores capaces de conseguir lo que él quiere. Esa es mi opinión. Vamos, que es la opinión compartida, ya lo habían dicho antes. De los tres, no paran los tres de a sentir, porque hay un montón de cosas que decir. Ángel, tú estás todo el rato diciendo sí. Añádenos más cosas. Bueno, corroboro lo que han comentado los compañeros y bueno, una evidencia de la relevancia que tiene el caballo cordobés ya incluso antes de que se lleven a cabo la fundación de las caballerizas, es que se demanda de todos los puntos cardinales. Se demandan caballos cordobeses para Roma, para los Países Bajos, para el centro de Alemania. Este carácter mundial que va a tener la monarquía hispánica, y el hecho de que el caballo se convierta en un emblema, en una imagen del propio monarca, va a hacer que los caballos circulen por todos los territorios españoles y los territorios anejos con los cuales los españoles también tienen relación. Fuera de las fronteras de Castilla, evidentemente, se conocen muy bien las excelencias del caballo español. Y cuando los viajeros vienen a Córdoba, después de la mezquita catedral, lo primero que visitan son las cuadras privadas de los propios nobles, la cuadra de las caballerizas reales, y anotan incluso las características y lo que van viendo de los caballos, y hacen valoraciones, hacen apreciaciones y descripciones de los caballos cordobeses. Van a llevar a sus países de origen y van a servir como un medio de difusión fundamental. Y junto a los caballos, una importante industria auxiliar de todo el atalaje que tiene que ver con los caballos. En los barcos de Indias que se embarcan aquí en el puerto de Sevilla, cuando vemos las listas de las mercancías que llevan decenas y decenas de sillas de montar elaboradas en Córdoba, de jaeces para embellecer los caballos, y todo el atalaje de las monturas. Córdoba se convierte desde ese punto de vista en una referencia. Los papas de Roma, para sus caballos, piden sillas de montar de Córdoba, jaeces de Córdoba, atalajes de Córdoba, estribos de Córdoba,
y así los podemos encontrar por todo el mundo. Por todo el mundo podemos encontrar esta industria auxiliar, que evidentemente es un indicador, ¿no?, de que en Córdoba pues todo lo que tiene que ver con el caballo pues tiene un enorme potencial. O sea que estamos hablando de que Córdoba, ya antes de que a Felipe II se le antojara tener el caballo más bello del mundo, ya Córdoba tenía una historia y unos precedentes bastante grandes que le situaban como capital del caballo. No del español, porque iban a hacer, pero ya tenía un bagaje importante. Ángel. Sin duda alguna. Y bueno, fruto de ello, y Lucía ha hecho referencia, ¿no? A veces se nos achaca a los españoles, ¿no?, de la excesiva burocratización que tienen nuestras administraciones. Pues eso, como Lucía sabe como buena archivera, eso hunde sus raíces muy atrás en el tiempo. Y la necesidad de dejarlo todo registrado, todo bien anotado, ha hecho que hasta nuestros días lleguen una ingente cantidad documentación donde se registra todo esto de manera puntual, ¿no? Los propios, el concejo de Córdoba, lo que hoy es el ayuntamiento, tiene una normativa, tiene un control sobre la cría caballar, lleva desde muy pronto un registro caballar en el que podemos conocer qué animales había en las cuadras, los criadores, los sementales, las yeguas, las crías que van surgiendo todos los años. La caballeriza también tiene una organización burocrática muy compleja que genera mucha documentación, y de la caballeriza sabemos muchísimas cosas, pero aún nos queda por saber muchísimo. Y como no, del propio quehacer de los criadores particulares. Algunos criadores tienen sus propios libros de registro, tienen sus propias partidas de nacimiento de los animales que van naciendo dentro de la yeguada, de los gastos, de las compras, de las ventas, del alquiler de sementales y el producto de las yeguas a las cuales se les cruza, se les echa estos sementales. En fin, una cantidad de documentación que nos permite conocer esto con mucho detalle, y esta documentación en sí misma también es patrimonio ecuestre. Es un patrimonio que tiene un valor incalculable, que lo tenemos en los archivos de la ciudad y también en los archivos de la monarquía. El principal de ellos, el de Simancas, donde pues un día una joven investigadora que andaba por allí pues pidió una serie de legajos y se encontró allí con la firma de un caballero cordobés que sabía mucho de caballos, que es don Diego López de Haro. Una joven que hoy en día es una eminencia y que a lo tonto empezó a tirar de un hilo y se encontró con el origen del caballo de pura raza española. ¿Cómo fue aquello, Lucía? Cuéntame. Pues por una equivocación al pedir un legajo, no fue por otro motivo, realmente fue una casualidad. Lo que dije antes, eso fue un instrumento de la historia, ¿no? Y fue que un error a la hora de pedir el legajo, pues se equivocaron y me dieron otro, simplemente fue eso, ¿no? Y bueno, y era la rendición de cuentas del caballerizo, que era sobre todo lo que había pasado ese año, porque tenían que dar la cuenta anualmente. Y entonces, bueno, pues lo que dice Ángel, empezabas a tirar y ya vas tirando, ya sabes por qué, porque moverse en el archivo de Simancas es bastante difícil, bastante difícil, hay que echar allí muchas horas. Cuéntate un poquito esto más así, que si no, no se te oye. Muchas horas hay que echar allí para poder ir tirando del hilo, tú lo sabes, Ángel. Y bueno. Hubo una suerte, y es que cayó en manos de una enamorada ecuestre. Bueno, eso también. Estaba metida en el ambiente del caballo. Claro. Habíamos cambiado un Porsche por un caballo, o sea, poco loco. La verdad que era una época en mi vida y bueno, me acerqué al mundo del caballo de esa manera, ¿no? Y bueno, era historiadora y bueno, pensé que algo había que decir y empecé ya a tirar del hilo, y así es como realmente este animal me cautivó, ¿no? ¿Y tú cuando te encuentras esa firma?
y empiezas a ver y a ser consciente de lo que tienes entre manos, que es el origen del caballo de pura raza española. Yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta realmente hasta que yo empiezo a ver y comprender lo que era aquello. Era primero la construcción del edificio. Me hablaban de la Alameda del Obispo. Hay una descripción preciosa de la Alameda del Obispo, cómo era, fantástica. Hay una documentación increíble, ¿no? Y bueno, y es lo que te empieza a cautivar y a mirar y que no conoce. Yo no era de Córdoba y a mí no se me había perdido nada en Córdoba. Y es que te tira y así fue como me fue cautivando, ¿no? Hasta el punto de que un día te presentas en Córdoba buscando eso que tú habías visto en los papeles y localizas el edificio, contando hasta las columnas. Bueno, aquello fue que era con mis papeles, mis fotocopias del archivo de Simancas, venía la descripción que aquello estaba al lado de la Inquisición. Entonces yo llego aquí a Córdoba y empiezo a preguntar dónde está la Inquisición. Tú imagínate, nadie sabía que era aquello. Y al final un alma caritativa me dijo que era el alcázar así de los Reyes Cristianos. Me dicen que era aquello. Y entonces voy para allá y me encuentro que lo que hay al lado, con lo que linda con eso, es un cuartel. Entonces me voy directamente a entrar para adentro y me dice el soldado de la puerta: señora, aquí no puede entrar, esto no pueden entrar los particulares. Digo, pero si esto es como si fuera mío. Y entonces digo, me lo conozco estupendamente. Y el hombre me miraba, digo, y entonces llamó al superior. Entonces le dije yo: mire usted, entrando a la izquierda tiene que haber una nave grande, la caballeriza, que tiene que tener tantas columnas. La base de las columnas son de otra piedra que tiene, porque esa piedra venía de no sé dónde. En fin, le especifico el número de columnas, mandamos a contar a un soldado la columna y efectivamente era, y tantas ventanas. Así fue como realmente se convencieron y yo me di cuenta que aquello era lo mismo. Porque, ¿Qué hiciste a partir de ese momento? Bueno, ¿Con quién te pusiste en contacto? ¿A quién? No, fui subiendo de categoría dentro de los que estaban allí hasta que llegué al coronel. Y entonces, bueno, pues le expliqué que aquello, toda la documentación que yo tenía, ¿no? Incluso le dije que tenía que haber un arca, que era el arca de los dineros, ¿no? Y el arca de las 3 llaves, y efectivamente estaba el arca de las 3 llaves, estaba allí, con los materiales de gomas, de borrar, los lápices, bolígrafos, los tenía. Y cuando volví la siguiente vez, le habían puesto un mantel de terciopelo en el despacho y el arca encima. Sí, luego no sé qué ha pasado con eso. No sabemos dónde está el arca, pero lo que sí sabemos es que tenemos un ganadero. ¿Es usted consciente de toda esta historia, de este recorrido hasta llegar a este lugar? Perfectamente, sí. Yo creo que a Lucía Millas y al que publica toda esta información, que es Juan Carlos Altamirano, Córdoba les debe el conocer fehacientemente lo que es el edificio y lo que son las cercas de Córdoba la Vieja y lo que es lo que representa en Córdoba. Yo de todas maneras quiero hacer hincapié en que Córdoba es una sociedad en la que la sociedad sabe mucho de caballo. O sea, en Córdoba hay buenas ganaderías porque la sociedad sabe de caballos y ha ido moviéndose a lo largo de los tiempos. Ya hay una cosa que me encanta, y es Córdoba en los últimos años pierde las 2 grandes bazas que tenía, que son Moratalla como finca de cría y el depósito de sementales, que se lo llevan fuera de Córdoba. Entonces Córdoba se siente perdida y Córdoba crea una institución única que se llama Córdoba Ecuestre. Eso no hay otra. O sea, Córdoba Ecuestre es una asociación de 13 entidades sin ánimo de lucro, en los cuales se encuentra el ayuntamiento, la diputación, los hosteleros, los criadores, no sé quién y no sé cuánto, hasta contar 13, que se asocian para defender la posición de Córdoba en el caballo. Eso es fantástico. Y además, no solamente es fantástico, sino que además, si Córdoba Ecuestre consigue que cada uno de sus socios hagan lo que está haciendo el ayuntamiento, el éxito está asegurado.
No, si los hosteleros, que son los mayores beneficiados del aumento del turismo, dotan a Córdoba Ecuestre para que pueda haber unos concursos y tengan medios económicos, si la Diputación se involucra y tal, si le reparte por los pueblos, promueve la cultura ecuestre y tal, o sea, Córdoba Ecuestre en este momento tiene una importancia y una responsabilidad capital en lo que es la cría del caballo en Córdoba, porque es además es lo último que le queda. Ya Córdoba no tiene un depósito de sementales, Córdoba no tiene una escuela de arte ecuestre, Córdoba no es la sede de una asociación nacional de criadores. Córdoba lo que tiene ahora mismo para defender su esto es Córdoba Ecuestre, y el ayuntamiento está dando ejemplo de lo que cada uno de los socios debían de hacer. Y la asociación, ¿no?, de ganaderos de PRE cordobeses, que están renovando su imagen, que acaban de lanzar ese hierro y que por fin han dado un paso adelante, ¿no?, para montar este stand y trabajar en conjunto. Bueno, la asociación lleva mucho tiempo trabajando, o sea, vamos a ver, los ganaderos cordobeses hemos estado celebrando concursos pues en el solar de al lado de la Diputación, en la plaza de enfrente del Renfe, en todos sitios disparatados. Los anteriores, especialmente el anterior presidente de la asociación, gracias a Enrique Lovera, se empiezan a celebrar en las caballerizas reales. Las caballerizas reales, que en la huerta, que son 20.000 metros cuadrados, aquello estaba de basurero, pues ahora mismo es un sitio fantástico. Te quiero decir que esto es algo que viene de largo. La actual presidencia y los actuales gestores lo están impulsando extraordinariamente, y yo creo que el futuro es. Pero yo insisto en que la clave está en conseguir que los 13 miembros de la asociación se parezcan, no lleguen, pero por lo menos se parezcan al Ayuntamiento de Córdoba. El Ayuntamiento de Córdoba ha sido la gran institución cordobesa, vamos, desde evitar que se derruyera la mezquita hasta lo que tú quieras. Ha sido el Ayuntamiento el que ha defendido, y el Ayuntamiento ha dado un paso adelante, y aquí estamos, vamos. Ayuntamiento que está presente aquí, desde luego, respaldando esta presencia y este maravilloso stand, este lema, porque hay muchos ayuntamientos que no se implican en el mundo ecuestre. Está clarísimo que en el propio ayuntamiento está implícito el ADN de esta ciudad. ¿Esto ha sido desde siempre así? Bueno, no ha sido desde siempre así, pero tampoco se ha tenido la conciencia del valor patrimonial del caballo. Estoy con Rafael en el que el conocimiento y que el caballo está muy presente en la sociedad cordobesa. Eso es una realidad indiscutible, pero el potencial del caballo como elemento patrimonial que puede proyectar a Córdoba a un nivel internacional muy notable no tiene lugar hasta finales de los 90, precisamente a raíz del descubrimiento de las Reales Caballerizas de Córdoba. Y me escudo en esto, en que hasta ese momento ningún investigador, ningún autor de Córdoba, ningún historiador, ninguna institución le ha dedicado ningún estudio, ningún trabajo, ninguna atención siquiera mínima a las Reales Caballerizas de Córdoba. De manera que las Reales Caballerizas como espacio han estado totalmente ausentes de la investigación hasta finales de los 90, 95, 98, pero es que la propia cultura ecuestre también. Uno hurga en la producción historiográfica y científica de Córdoba, y bueno, más allá de alguna contribución muy notable de salida de las aulas de la Facultad de Veterinaria, que también tenemos que destacar el importante papel que ha desempeñado desde su fundación, pero no hay trabajo hasta tiempos recientes. Por eso digo que el caballo ha estado siempre ahí, ¿no? Pero el conocimiento del potencial que le puede dar a Córdoba quizás sea más reciente, y entonces es cuando
las instituciones se han puesto más las pilas, ¿no? Desde ese momento, el libro de Juan Carlos Altamirano se presenta en los Reales Alcázares, y yo creo que ese momento es un punto de inflexión muy grande, porque pone a Córdoba, estaba en el mapa desde luego de los criadores de caballos, pero pone a Córdoba ya en otro nivel, pone a Córdoba ya en otro escalón, y a partir de ahí pues se ha empezado a trabajar, y evidentemente hay que agradecer y destacar mucho la labor y el papel que ha llevado a cabo el ayuntamiento, ¿no? Y yo pues como universitario pues también quiero poner en valor el papel de la universidad. Acabo de destacar la sobresaliente actividad que se viene realizando desde la Facultad de Veterinaria, donde algunos de sus catedráticos ya venían indagando en estas lides. Hay algún trabajo verdaderamente meritorio, pero faltaba la parte más de humanidades, la parte más de histórica, y bueno, desde hace un tiempo pues sí que venimos investigando en los archivos para exhumar esa documentación, pues que lleva guardada prácticamente desde que Felipe II la firmó y la selló. Yo siempre digo, ¿no?, que en la actualidad la principal herramienta, el principal instrumento que tienen los criadores de caballos es el libro genealógico donde se anotan los ejemplares con todos sus precedentes, como un elemento que le otorga una calidad a los ejemplares. Un libro genealógico que se remonta al año 1912. En ese momento, el conjunto de criadores cordobeses que aportan animales a ese primer libro genealógico es muy notable, y los animales que aportan son muy sobresalientes, y no podemos ir más allá del libro genealógico de 1912, ¿no? Los animales que se han inscrito pues nacieron en las últimas décadas del siglo XIX, del 800, pero la investigación, pero esa documentación que guardan nuestros archivos sí que lo permiten, sí que permiten ir poquito a poco remontándonos en el tiempo y enlazar ese caballo que salió de las Reales Caballerizas de Córdoba con el que los criadores cordobeses aportaron al libro genealógico del PRE en 1912. ¿Qué es lo que justificaría ese origen? Antes de meternos otra vez en el tema de la documentación, a mí hay una cosa que me llama la atención. Con todos estos mimbres, con esa manera de criar antes de que se hiciera el caballo de pura raza española, ¿cómo es posible, con toda esa tradición, que Córdoba deje que se le vaya todo, el depósito de sementales, que se quede solamente hasta que nace Córdoba ecuestre, prácticamente sin nada? ¿Cómo se dejan los ganaderos? Bueno, Córdoba es como es. Córdoba es como es, porque es cierto que llega un momento en que no se sabía que había sido el edificio de caballerizas reales, pero es que tengo entendido que Córdoba llega a un momento en que olvida dónde estaba Medina Zahara. Córdoba, hay un momento en que piensa que Medina Zahara estaba a la otra parte del río. O sea, Córdoba, bueno, pues ha sido una ciudad muy olvidadiza con muchas partes de su historia. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ángel Luis de las instituciones públicas de Córdoba. Hay un momento en que le dan poca importancia al caballo, pero la sociedad cordobesa sigue teniendo en la masa de la sangre el caballo, entre otras cosas porque ha vivido mucho del caballo. Cuando decimos la importancia de que Córdoba haya sido capital de la Hispania ulterior en la época romana, que ha sido capital del califato, que ha sido capital de... lo que estamos queriendo decir es que Córdoba ha sido un enorme mercado de caballos.
de caballos de calidad como cualquier capital, tal. Y Córdoba ha sido una capital importantísima durante 1500 años. Cuando llega Felipe II, pues ha sido, repito, durante 400 años capital del califato, durante 400 años capital de la Hispania ulterior, durante 200 años una importantísima ciudad visigoda. Es un enorme mercado de caballos. Y entonces la gente alrededor de Córdoba vive del caballo, tiene que criar buenos caballos, saben de lo que están hablando. Y en Córdoba hay magníficos criadores de caballos que cuando, como tú dices, en 1912 se instituye el libro de registro, pues van con sus caballos, que no tienen ninguna pureza, pero este es el caballo que se busca, un caballo clásico, un caballo en movimiento, un caballo con buena cabeza, un caballo bello, el caballo de Felipe II. Aquí no hay una pureza ni un ADN, aquí hay un caballo que cumple unas ciertas características, porque a veces los que no están muy metidos en el mundo del caballo, esto de la raza les suena un poco a chino, pero las razas son grupos animales hechos por el hombre con unas ciertas características. Nosotros no nos ha interesado criar caballos de carrera, ni caballos de salto, ni caballos trotones, no, nosotros hemos querido crear un caballo de lucimiento, bueno, y un caballo que sirve para todo a unos niveles muy altos. Yo vengo de ver ganar en Madrid a un caballo español montado por Martín Doc, el malagueño. Le he visto ganar a 13 hanoverianos, a 13, entre los cuales estaban jinetes de la categoría de Beatriz Ferrer Salat o de Alexander Rat. Y ahí estaba, un caballo español les ha ganado. O sea que son caballos que son muy polivalentes. Bueno, y como estamos hablando aquí del origen de Córdoba, siendo el origen del caballo de pura raza española, y estamos hablando de documentos tú decías, Ángel, que sirven para unir como prueba de ese origen. ¿Qué documentos, Lucía, tenemos que puedan atestiguar? Porque ahora llega un cordobés y dice, no, mi tierra es la cuna. ¿Por qué? Por esto, ¿por qué? Pues mira, te leo. Relación de caballos y potros que hay en la caballeriza de Córdoba a 15 de abril de 1584. Y son los siguientes: 12 caballos padres españoles, que son los siguientes: el Perfecto, el Noble, Toledo, el Ruanelo, Algaba, Españolete, el Anaranjado, el Alicante, el Relámpago, el Travieso, el Duquesillo y el Gamo. Total 12 caballos españoles, que además le llaman españoles, ¿vale?, que los tienen de sementales. Entonces, todos los años mandan la relación, pero no solamente la relación de los caballos padres, sino de los potros nacidos, y con los nombres y especificado todo, y las yeguas, porque ellos separan perfectamente las distintas razas. Allí están criando frisones, están criando jacas, y resulta que es que no las mezclan. Entonces podemos sacar, yo creo que hoy en día contamos con unos medios informáticos que se podía sacar la línea perfectamente hasta llegar al 19, que es donde nos perdemos. Entonces yo creo que se podía sacar. Y luego, sobre todo con esos caballos que son los que van a vender, porque realmente se va a mandar a Madrid unos pocos, los elegidos, pero allí se criaban un montón. Entonces todos esos, los mejores, se los van a quedar y los van a comprar los nobles, evidentemente, y con eso van a hacer sus ganaderías, y podemos seguir las líneas de esos caballos a través de los nobles. O sea que se podría hacer perfectamente. Me parece muy interesante, pero claro, para eso necesitamos gente, investigadores, en fin, que se involucre todo el mundo, porque la verdad es complicado, pero vamos, estaríamos muy por encima de los ingleses, que presumen de su Studbook, que es del 18, ¿no? Y nosotros, fíjate, al 1500 y pico, ¿no? O sea que, resumiendo, nosotros tendríamos la documentación más antigua en lo relativo a este tema. Ángel. Sin duda, no hay archivos como los españoles en ese sentido. Una ciudad como Córdoba, que se conoce por su patrimonio material, ¿no?, sus monumentos, su callejero, ese inigualable casco histórico, también tiene un patrimonio que no se ve, un patrimonio que está ahí escondido en los archivos,
y es muy desconocido, muy desconocido, y como decía antes, la propia materialidad de esos documentos es patrimonio ecuestre, ¿no? Porque nos están hablando de los caballos. Se han generado porque se estaban criando los caballos, se han generado a partir de la gestión de la propia caballeriza y de las caballerizas de los nobles. En muchos palacios cordobeses todavía hoy podemos admirar cuadras muy sobresalientes, ¿no? Como una de las más conocidas, la del Palacio de Viana, de la antigua familia Gómez de Figueroa, una cuadra que ha sido recuperada recientemente con sus valores tradicionales, originales, y nos permite hacernos una idea de cómo eran esas cuadras, ¿no? que estaban muy cerca de la cámara donde dormían sus propietarios, como ha apuntado Lucía al comienzo de la sesión. Y incluso algunas de estas cuadras pues se le presta una atención muy precisa, muy sobresaliente también, que da prueba, ¿no?, de la admiración que tienen los criadores cordobeses por su caballo. Y hay incluso libros que nos dicen cómo tiene que ser una buena caballeriza, qué materiales se tienen que emplear, a qué distancia hay que construir los pesebres, las columnas, cómo debe de ser la nave principal, el sistema de evacuación de los excrementos de los caballos, etcétera, etcétera. Incluso algunos de ellos pues la hermosean con características arquitectónicas pues similares a las de la Real Caballeriza, utilizando materiales nobles, incluso mármoles, las piedras calizas nobles de la subbética. Tenemos también ejemplos muy sobresalientes en la cercana población de Écija, ¿no?, en las caballerizas del Palacio de Peñaflor o de los marqueses de Benamejí. Pero en Córdoba, insisto, ¿no?, hay algunas cuadras muy relevantes. Y la pregunta es, porque estamos hablando de documentos muy antiguos, con muchos siglos, novedades en este tema, porque hace poco Xavi Nández editaba un vídeo, un documental premiadísimo, en el que se anunciaban, yo creo que tú colaborabas, tú también, se anunciaban novedades, cosas que no se sabían hasta ahora de esos documentos. ¿Se puede decir algo o no se puede decir nada? Sí, una de las principales novedades que hemos documentado es que el caballerizo don Diego López de Haro, al cual el rey Felipe II pone al frente, ¿no?, de esta gran empresa, pues tiene una yeguada particular, aparte de la suya, y de esa yeguada particular pues van a ir surgiendo algunas ganaderías particulares, algunas ganaderías privadas. Esta yeguada de don Diego López de Haro va a ser el origen de la yeguada de los duques de Alba. Duques de Alba que a partir de finales del siglo XVII enlazan matrimonialmente con los marqueses del Carpio, y eso va a hacer que los herederos, los sucesores de ambas casas señoriales, ¿no?, hereden ambos títulos, el del Carpio y el de Alba, y sitúen su yeguada precisamente en el Carpio. En el Carpio van a construir una cuadra donde van a traer animales fundamentalmente de Córdoba, pero también llegados de otras partes de Andalucía fundamentalmente, y allí pues van a llevar a cabo un proceso de selección muy exquisito, del cual van a salir algunos animales que fueron muy admirados en la época, lo cual sabemos por las valoraciones que se hicieron y por los precios que alcanzaron. Uno de los documentos que ha sorprendido en esta investigación ha sido pues un registro de esta cuadra del Duque de Alba, en el que se anotan incluso la procedencia de los animales, cuál es la punta de yegua de la casa, ¿no?, y cuando llegan algún animal de otro lugar, ¿no? Y es muy interesante cuando cómo tiene capacidad para enterarse de en qué lugar de Andalucía
ha nacido un animal o está creciendo un animal que tiene virtudes, capacidades ejemplares, que es un caballo potencialmente muy notable y que quiere incorporar evidentemente a su ganadería. Hay unos canales de información entre conocedores, entre aficionados, entre las gentes que trabajan en el mundo de la cría del caballo, sin redes sociales, sin internet. Hay unos canales de información verdaderamente sorprendentes, a través de los cuales les llega a los criadores informaciones muy precisas de las características de los animales que nacen en Écija, en Antequera, en Carmona, en la Loma de Úbeda y en todos los pueblos del hinterland de Córdoba, desde Palma del Río, Espejo, La Rambla, Baena, Luque, pueblos donde también arraigaron importantes yeguadas, con las cuales se estableció una interrelación muy notable, una circulación de animales que facilitó y posibilitó pues que la cría continuase su desarrollo y los animales se siguieran optimizando, ¿no? Bueno, llevamos casi ya una hora, no nos queda prácticamente tiempo. Yo quiero rápidamente solo dos preguntas. Una, tú, que nos expliques, Lucía, cómo era ese caballazo, porque tú lo sabes mejor que nadie, ese caballo con el que Felipe II quería fardar del resto del planeta. Y luego, Rafael, usted que nos explique si se ha mantenido ese caballo. Lucía, tú primero, ¿cómo era? Bueno, el caballo que va a crear realmente don Diego de Haro, en principio es un caballo que se responde al gusto de la época. Estamos hablando de un caballo barroco, es decir, el lenguaje es el lenguaje barroco. ¿Qué quiere decir eso? Cuanto más mejor. No, impacta por los sentidos, te va a impactar mirándolo, lo que he dicho antes, ¿no? La grupa, los crines, ese golpeteo, ese repiqueteo en los adoquines, en las piedras de las calles, ¿no? Que impacta, ¿no? Eso es lo que te impacta por los sentidos, por el oído, por la vista, ¿no? Y te va a conmover, te conmueve el corazón. ¿Y qué te hace eso? Provocar un pensamiento, y ese pensamiento es el poderío español, que es del imperio, de la Casa de Austria. Ese es la figura, ¿no? ¿Qué pasa? Que pasado el tiempo cae la Casa de Austria, es sustituida por los Borbones, que no quieren ni oír hablar de todo lo que habían hecho los austriacos. Digo, la Casa de Austria. ¿Qué es lo que pasa? Pues igual que incendian el Palacio Real, incendian la caballeriza y se termina con aquello, dejan de dar dinero y así es como empieza el declive de las caballerizas de Córdoba hasta llegar a Fernando VII, que ya es la repanocha, o sea, ya con Fernando VII ya es el colmo, ¿no? Y es cuando empieza realmente Córdoba a olvidarse de esa época dorada, que creo que ese capítulo no hay que inventárselo, hay que rescatarlo y se está rescatando. Y se tienen que dar cuenta la gente de Córdoba que realmente el caballo es un símbolo, pero es un símbolo para el futuro, porque nos va a crear como expectativas, posibilidades, se nos abre un mundo nuevo. Unos para el turismo, los otros para como investigación, en fin, los ganaderos, yo qué sé, que hay muchísimos campos que se nos abren y entonces el caballo significa futuro, no pasado, futuro, que para eso lo tenemos, ¿no? Y esa es la historia, conocer el pasado para comprender el presente y proyectar el futuro. Sin género de dudas, se ha mantenido eso, se va a conseguir que sea ese quinto patrimonio de la humanidad, que es el objetivo. Hombre, sería fantástico, realmente sería fantástico. Yo sí creo que el caballo, bueno, como casi todo, ha evolucionado, ha pasado de ser un caballo
puramente de lucimiento, puramente de ferias o de paseos a caballo, donde, como se decía en Córdoba, se iba a ver y a ser visto. Ese caballo ha pasado, o está pasando cada vez más, a ser un caballo deportivo, un caballo al que se le exigen pues unas calidades, unos movimientos para poder competir en temas de doma, en temas de enganche, en espectáculo también, que duda cabe, y eso está haciendo que, bueno, que de alguna forma esté cambiando el caballo. La alzada del caballo español ha aumentado durante los últimos tiempos mucho, tanto es así que empiezan a ser demasiado altos para determinados mercados. O sea, hay mercados en el norte de Europa que no quieren un caballo español de 1,73, para eso ya tienen sus hanoverianos y sus oldenburgueses. Pero sí, va cambiando poquito a poco dentro de un orden y haciéndolo bien. Esa es mi opinión. Pues yo me quedo con esas palabras de Lucía, que el caballo es el pasado, fue el presente y ahora va a ser el futuro. De hecho, aquí estamos para demostrar lo que es el origen, Córdoba, del caballo de pura raza español y sin duda es el futuro. Agradeceros a los tres pues este bonito rato que hemos pasado, a Rafael, a Lucía y a Ángel. Muchísimas gracias por vuestra aportación, ha sido un placer. Gracias.